Nunca imaginé que a mis 40 y tantos cuidaría a un hombre de 80 años. Lo hice por necesidad, lo confieso. Las cuentas sobre la mesa se apilaban como una montaña, mi esposo Jorge se sentía cada vez más como un extraño en casa, y mis hijos ya no me necesitaban como antes. La casa, que una vez fue bulliciosa en las afueras de San Miguel de Allende, ahora se sentía inmensa, fría, y llena de silencios que me pesaban en el alma. Fue mi amiga Sofía quien me habló de él. Es un ingeniero retirado, un hombre de mundo, me dijo. Vive solo en la casona de la calle de los Cempasúchiles. Solo necesita a alguien que le haga compañía por las tardes, que le prepare su café de olla y le lea el periódico. Unos pesos extra te vendrán bien, Ana. La idea me atrajo de inmediato. Todos en el pueblo conocían esa casa por su enorme portón de hierro, cubierto por un espeso manto de enredaderas que parecía querer ocultarla del mundo. Decían que su dueño, don Ricardo, había recorrido el planeta, pero que ahora, viudo y sin familia cerca, se había quedado solo. La primera vez que crucé ese portón, sentí un escalofrío. No era de miedo, sino de respeto. Era como entrar a un mundo detenido en el tiempo. La atmósfera de la calle con su aire impregnado de jacarandas quedó atrás. Dentro el aire olía a madera antigua, a libros y a tierra húmeda. Don Ricardo me recibió en el umbral, apoyado en su bastón de ébano con una cabeza de león tallada, alto aún, con la espalda encorvada por los años. Su cabello era blanco como el maguey y sus ojos, de un gris intenso, conservaban un brillo inquietante que me desconcertó. No me miraba como los demás ancianos del barrio, con la resignación de quien espera el final. Su mirada era profunda, casi curiosa, como si quisiera descifrarme por completo. ¿Usted es la que va a cuidarme?, preguntó con una voz grave y pausada que resonó en el silencio. Sí, don Ricardo. Me llamo Ana. Vengo recomendada por Sofía, la vecina. Ah, Sofía sonrió apenas. Siempre entrometiéndose en la vida de los demás. Pasé. La casa era un santuario. Muebles de caoba tallada, fotos en sepia que contaban historias mudas, y estantes llenos de libros de ingeniería y novelas clásicas. En mi interior, yo lucía un sencillo vestido de algodón azul, ceñido en la cintura, con un escote discreto y mangas abullonadas, y unos zapatos de tacón bajo que hacían un suave eco en el suelo de baldosas. Mientras le preparaba el café de olla en la cocina, con su aroma a canela y piloncillo, noté que me observaba con detenimiento. No era una mirada incómoda, sino la de alguien que aprecia lo que hace tiempo no tiene cerca, la vitalidad, los movimientos ágiles de una mujer, una presencia que llenara el espacio. Usted camina con prisa, me dijo de repente su voz rasposa. Como si el tiempo le pesara encima. Me reí nerviosa. Será la costumbre, don Ricardo. En casa siempre voy corriendo de un lado a otro. Pues aquí no hay prisa. Aquí, si quiere, puede aprender a caminar lento. No supe qué contestar, pero sus palabras se me quedaron grabadas en la mente. Me contó que había perdido a su esposa hacía más de 10 años. No quise volver a casarme, me confesó, su mirada perdida en la ventana. Después de conocer a alguien tan especial, ¿para qué engañarse buscando reemplazos? Esa sinceridad me conmovió. Cuando salí esa tarde, la calle estaba oscura. El viento movía las ramas del gran árbol frente a la casa, y yo, caminando hacia mi hogar, sentí algo que no esperaba. Ganas de volver. No solo por el dinero, sino por él, por su voz, por la forma en que me miraba, por ese extraño magnetismo que parecía envolverlo. La segunda tarde llegué a su casa un poco más temprano. El portón de hierro estaba entreabierto como si me hubiera estado esperando. Llevaba en mis manos una bolsa con pan de muerto y unas guayabas que había comprado en el mercado, un gesto que me nació sin pensarlo. Al entrar, lo encontré en la sala, sentado en su sillón forrado de terciopelo verde, con un libro abierto sobre sus rodillas. Llegó temprano, me dijo, levantando la vista de las páginas. Eso habla bien de usted.
Señaló con su mano libre hacia la mesa. ¿Qué trae ahí? Pan de muerto y guayabas. Pensé que le gustaría. Hacía tiempo que nadie me sorprendía así. Lo ayudé a ponerse de pie, su mano aferrada a su bastón, su cuerpo más fuerte de lo que había imaginado. Me llevó hasta la cocina y mientras yo cortaba el pan y servía el café, empezó a contarme anécdotas de su juventud, de sus viajes a Europa, de las ciudades que había recorrido. Yo lo escuchaba fascinada, como una alumna atenta, mientras mi cuchillo se deslizaba por la cáscara de la guayaba. ¿Sabe qué es lo más difícil de llegar a mi edad?, me preguntó de pronto. ¿Qué?, respondí curiosa. Que todos te miran como si ya no tuvieras historias que contar. Como si fueras un mueble viejo al que hay que limpiar de vez en cuando. Sus palabras me golpearon. Tal vez por eso yo estaba allí, para recordarle que todavía era alguien con voz, con recuerdos, con presencia. Y en algún rincón de mi pecho sentí que él también estaba empezando a devolverme algo que había perdido, la sensación de ser escuchada de verdad. Esa tarde me pidió que le leyera un capítulo de un libro de poemas. Al principio pensé que era una novela cualquiera, pero resultó ser un texto de un poeta mexicano que hablaba de la vida, de la muerte y del valor de la memoria. Mientras leía en voz alta, noté que sus ojos grises se fijaban en mis labios, no en las letras. Mi voz llenaba la habitación, y por momentos sentí que el silencio entre nosotros se volvía cómplice. Tiene una voz cálida, murmuró cuando terminé. Hace que hasta las palabras más duras suenen como un abrazo. Me sonrojé. Nadie me había dicho esas cosas en años, ni siquiera mi esposo. Y lo peor era que me gustaba cómo sonaba viniendo de él. Al caer la noche lo ayudé a subir las escaleras. Su mano se aferró al barandal y la otra a mi brazo. Su contacto era firme, nada frágil como yo hubiera imaginado. Cuando llegamos al final, se detuvo un instante. Ana, dijo mirándome con una seriedad que me estremeció. Usted me recuerda que sigo vivo, y no hablo solo de respirar. No supe qué contestar. Me limité a sonreír y a desearle buenas noches, pero cuando crucé de nuevo el portón, con el viento fresco en mi rostro, entendí que este trabajo iba a cambiarme. Cuidarlo era mi obligación, pero sentir eso que estaban haciendo ya era otra cosa. Dicen que la costumbre puede ser peligrosa, porque cuando uno se acostumbra a alguien, ya no puede soltarlo tan fácil. Las siguientes semanas se fueron llenando de pequeños rituales entre don Ricardo y yo. Empecé a llegar casi a la misma hora cada tarde, con una bolsa del mercado o con algún libro que había encontrado en mi casa. Él ya me esperaba en la sala, siempre con ese brillo en los ojos que parecía rejuvenecerlo. La rutina comenzaba en la cocina. Yo preparaba café o té de limón y él se sentaba a la mesa, contándome alguna anécdota de su juventud. No eran historias comunes, eran relatos de viajes por puertos lejanos como Veracruz o Mazatlán, de trenes nocturnos que cruzaban Europa, de mujeres que lo habían mirado con la misma fascinación que ahora me veía a mí. Y yo lo escuchaba, fascinada, con una sonrisa que ya no podía disimular. Esa tarde vestía una blusa de algodón blanco con delicados bordados en las mangas que llegaban hasta mis codos, y una falda larga de lino de color tierra, con sandalias de cuero. Mientras cortaba verduras para una sopa de tortilla, él se levantó de su silla y se acercó despacio. Se colocó a mi lado, apoyado en el bastón, y observó cómo mis manos se movían con el cuchillo. Tiene manos firmes, comentó en voz baja. Manos de mujer que sabe trabajar, pero que también saben acariciar. Me tensé aunque intenté disimularlo. No era la frase de un anciano indefenso, sino de un hombre consciente de lo que decía. Sentí un calor extraño recorrerme y mi respiración se aceleró. No me mire así, don Ricardo, le dije riendo nerviosa. ¿Así como?, preguntó con una sonrisa pícara. Solo estoy observando. A mi edad, observar es casi un arte. Reímos los dos y el momento se aligeró, pero dentro de mí, algo había cambiado. Me di cuenta de que esperaba esas miradas,
esas frases inesperadas que me hacían sentir viva. Otra costumbre que nació fue leer juntos al atardecer. Yo me sentaba frente a él con la lámpara encendida, y leía en voz alta. A veces me interrumpía con preguntas, otras veces cerraba los ojos y simplemente me escuchaba, con esa placidez que me desarmaba. Una noche, cuando terminé un capítulo de Pedro Páramo, abrió los ojos y me dijo: si mi esposa pudiera escucharla, estaría tranquila, porque usted me da algo que yo había perdido, compañía con alma. Me quedé muda. Era la confesión más honesta que me había hecho hasta entonces. Y yo, que había llegado solo por dinero, empezaba a descubrir que también lo necesitaba a él de una manera que aún no quería admitir. Cuando me despedí esa noche, él tomó mi mano. No fue un gesto casual. Sus dedos se quedaron entrelazados con los míos por unos segundos más de lo normal. Sus ojos se clavaron en los míos y sentí que no necesitaba palabras para entender lo que ambos estábamos pensando. No era solo trabajo, no era solo rutina, era algo más, y cada día que pasaba, ese algo crecía dentro de mí. Un roce puede ser casual, pero cuando se repite, deja de ser coincidencia y se convierte en una confesión muda. Los días se fueron volviendo más íntimos, aunque nadie lo hubiera sospechado desde fuera. A los ojos del barrio, yo era la mujer que cuidaba al anciano de la casona, la que iba cada tarde a prepararle la comida y a hacerle compañía. Pero dentro de esas paredes, poco a poco, se estaba tejiendo un lazo invisible que no podía ignorar. Don Ricardo había empezado a abrirme su mundo más allá de los recuerdos. Una tarde me mostró su estudio, un cuarto lleno de planos y cuadernos viejos de ingeniería. En una de las mesas había dibujos de puentes y esquemas de obras que yo no entendía del todo, pero que hablaban de un hombre que alguna vez tuvo el poder de construir y transformar. Aquí pasaba noches enteras, me dijo, acariciando un cuaderno amarillento. Mientras otros dormían, yo soñaba con que mis puentes unieran ciudades. Y de alguna manera, lo lograron. Lo miré con un respeto que me llenó el pecho. Ese hombre de 80 años había sido mucho más de lo que el pueblo veía ahora. No era solo un viudo solitario, era alguien que había dejado huellas en el mundo. Y sentí un orgullo extraño, como si yo también perteneciera a su historia. Empezamos a tener conversaciones cada vez más personales. Me preguntaba por mi vida, por mis hijos, por mi matrimonio. Al principio respondía con evasivas, pero con el tiempo comencé a abrirme. Le confesé que me sentía sola, que aunque estaba casada, hacía mucho que no sentía un abrazo de verdad, una mirada que me hiciera sentir mujer. Él escuchaba en silencio con esa calma suya que tanto me desarmaba, y al final me dijo algo que me estremeció: la soledad no siempre está en la falta de compañía. A veces está en la falta de atención. Y usted merece ser atendida con todos sus detalles. Esa frase me dejó sin aliento. Sentí que me veía, que me leía por dentro y que cada palabra suya era un espejo de mi verdad. Los roces comenzaron casi sin darnos cuenta. Al ayudarlo a subir las escaleras, su mano ya no solo se apoyaba en mi brazo, sino que se deslizaba un poco más, rozando mi piel con una lentitud que no parecía accidental. Cuando le alcanzaba un libro, sus dedos se quedaban sobre los míos unos segundos más de lo necesario. Y cuando reíamos juntos, a veces su mirada bajaba de mis ojos a mis labios, fugaz pero inconfundible. Una noche, mientras yo recogía las tazas de café, él se acercó a mí con más decisión. Sus dedos rozaron los míos al tomar la bandeja y esta vez no la soltó enseguida. Me quedé inmóvil, mirándolo. Ana, susurró con voz grave. A veces me pregunto si usted siente lo mismo que yo. Me temblaron las piernas. El silencio de la casa se hizo pesado y mi corazón latía con fuerza. No respondí, solo bajé la mirada y retiré mis manos despacio, como si ese gesto fuera ya una respuesta. Esa noche al salir, el aire fresco me golpeó el rostro, pero dentro de mí ardía un fuego nuevo. Su pregunta seguía latiendo en mi pecho como un secreto compartido que ya no podía deshacerse. Cuidarlo ya no era solo un deber, era una tentación.
Y yo empezaba a perder el miedo a reconocerlo. El silencio entre dos personas puede decir más que 1000 palabras. Y esa noche en su sala iluminada por una lámpara de pie antigua, el silencio nos habló a los dos. Llegué un poco más tarde de lo habitual. Había llovido y mi ropa todavía conservaba ese aroma fresco de la tormenta. Don Ricardo me esperaba sentado en el sillón con una manta sobre las piernas. Al verme entrar, esbozó una sonrisa que me desarmó. Creí que la lluvia me dejaría sin su compañía hoy, dijo, su voz ronca llena de un alivio que me hizo sentir importante. Ni la lluvia me detendría, don Ricardo, contesté casi sin pensar, y me sorprendió lo natural que salió aquella confesión. Me acerqué a la cocina para preparar el té, pero esa vez me pidió algo distinto. Siéntese a mi lado un momento, Ana. No corra tanto. Ya habrá tiempo para las tazas. Obedecí. Me senté junto a él a una distancia prudente, pero por primera vez sentí lo cerca que estábamos, lo poco que nos separaba. Sus ojos grises se clavaron en mí y el reloj de pared marcaba cada segundo como si quisiera alargar ese instante. Hace mucho que no tenía a alguien que me mirara de verdad, dijo en voz baja. Todos pasan rápido, me preguntan cómo estoy y se van. Pero usted se queda, y eso me hace sentir vivo. Quise decir algo, pero no pude. Mis labios apenas se movieron, y él lo notó. Entonces lentamente extendió su mano y la posó sobre la mía. Fue un contacto simple, pero me recorrió un escalofrío. No quiero que se asuste, Ana, continuó. Sé que no debería sentir lo que siento, pero cada vez que entra por esa puerta, la casa se llena de vida otra vez. Y yo también me lleno. El corazón me golpeaba con fuerza. Yo sabía que aquello era una frontera peligrosa, pero no podía negar lo que ya estaba pasando dentro de mí. Don Ricardo, susurré apenas. No diga eso. ¿Por qué no?, replicó con suavidad. ¿Por miedo, por costumbre o porque sabe que es verdad? Mi silencio fue su respuesta. Su mano apretó un poco más la mía, y yo no la retiré. Fue la primera vez que lo acepté sin huir, sin excusas. Lo miré fijamente y en sus ojos vi una mezcla de ternura y un deseo contenido, algo que jamás hubiera esperado encontrar en un hombre de 80 años. Esa noche no pasó nada más y sin embargo pasó todo. Cuando me levanté para irme, sus dedos rozaron mi muñeca con delicadeza, como si me pidiera que no lo dejara. Y yo, con la voz temblorosa, prometí regresar al día siguiente más temprano. Al salir a la calle, la lluvia había cesado, pero mi interior era un torbellino. Por primera vez no pensé en el dinero, ni en el deber, ni en mi matrimonio. Solo pensé en él. Esa tarde llegué más temprano, como le había prometido. Toqué el portón de hierro y para mi sorpresa, ya estaba abierto. Al entrar, lo encontré en la cocina de pie, apoyado en el bastón con una mano y en la mesa con la otra. Había dispuesto 2 platos, 2 vasos y una botella de vino tinto abierta. Hoy no quiero que me cuide, Ana, me dijo con una sonrisa suave. Hoy quiero invitarla a cenar conmigo. Me quedé inmóvil unos segundos sin saber si aceptar era correcto, pero la calidez de su mirada me hizo entender que no era una invitación cualquiera. Era un paso más en ese camino que ya habíamos empezado a recorrer. Preparó pasta con salsa, un plato sencillo, pero que olía delicioso. Yo me encargué de servir el vino, y pronto estábamos sentados frente a frente compartiendo algo que no era propio de una relación entre cuidadora y anciano. La conversación fluyó como nunca. Me habló de su esposa, de cómo se conocieron en un baile en la Ciudad de México en los años 60, de los viajes que hicieron juntos. Yo le conté de mis hijos, de mi matrimonio cansado, de la sensación de ser invisible en mi propia casa. En cada confesión había un destello de intimidad que nos acercaba más. ¿Sabe qué pienso a veces, Ana?, dijo mientras giraba la copa de vino entre sus dedos. Que uno no debería esperar a morirse para permitirse volver a sentir. Sus palabras me atravesaron como una flecha. No supe si lo decía por él, por mí o por los dos.
Al terminar la cena, me levanté para recoger los platos. Pero él se adelantó, me tomó de la mano con delicadeza y su contacto fue tan firme que me detuve en seco. Déjelos, Ana. Hoy no vinimos a lavar platos, vinimos a mirarnos. Me quedé helada, con el corazón latiendo en mi garganta. Sentí el calor de su piel contra la mía y no pude apartar la vista de esos ojos grises que parecían leerme entera. Por un instante creí que iba a inclinarse hacia mí, pero no lo hizo. En lugar de eso, llevó mi mano a sus labios y la besó. Un beso lento, respetuoso, pero cargado de una ternura que me hizo estremecer. No pude decir nada. Solo me quedé allí, dejando que ese gesto hablara por los dos. Era el primer límite cruzado, la primera señal clara de que lo nuestro ya no era solo compañía. Al despedirme esa noche, mis pasos eran torpes. Afuera, la brisa nocturna me acariciaba la piel, pero yo seguía sintiendo el calor de sus labios en mi mano. Uno puede engañarse mucho tiempo diciendo que todo es inocente, hasta que una confesión desnuda la verdad y ya no hay vuelta atrás. Llegué esa tarde con un libro bajo el brazo. Era una novela sencilla, de esas que hablan de amores imposibles. Pensé que le entretendría, pero lo que no sabía era que al leer en voz alta, mis propias palabras me pondrían frente a un espejo incómodo. Don Ricardo estaba sentado en su sillón favorito con la lámpara encendida, esperándome como siempre. Yo vestía un vestido de cuello alto y manga larga, de un color mostaza que resaltaba en la penumbra de la habitación, y un par de botines de tacón bajo. Me acomodé a su lado y abrí el libro, pero me di cuenta de que me observaba más a mí que a las páginas. Aún así, comencé a leer. La historia hablaba de una mujer casada que se sentía sola y encontraba refugio en alguien inesperado. A medida que mi voz llenaba la sala, sentí como su respiración se acompasaba con la mía, como si cada frase le hablara directamente. Al llegar a un pasaje especialmente intenso, me detuve, nerviosa. Mis manos temblaban un poco sobre el papel. ¿Por qué se detiene, Ana?, preguntó en voz baja. No sé. Quizás porque la historia se parece demasiado a la vida real. ¿A la suya o a la mía?, me interrumpió, y esa vez no sonrió. El silencio que siguió fue pesado, denso. Finalmente cerré el libro y lo dejé sobre la mesa. Sentía que mis mejillas ardían. Don Ricardo, susurré, usted sabe que lo que está pasando entre nosotros no es normal. Normal, repitió él, apoyándose en el bastón para inclinarse hacia mí. ¿Quién decide que es normal a los 80 años? A mi edad, Ana, uno ya no se conforma con las normas. Uno busca lo que lo mantiene vivo. Sus palabras me hicieron temblar. No eran las de un anciano resignado, sino las de un hombre que todavía sabía desear. Él extendió la mano y acarició mi mejilla con una delicadeza infinita. Fue un gesto lento, casi reverente, que me obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrí, estaba tan cerca que podía sentir su aliento. Dígame que no siente nada y me detengo aquí, susurró. No pude. Mis labios quisieron pronunciar un no, pero lo que salió fue un suspiro. Fue suficiente. Su pulgar se deslizó por mi mejilla hasta la comisura de mis labios y yo, en un impulso que no controlé, giré apenas la cabeza y lo besé. Un beso corto, tímido, casi un roce, pero que encendió todo lo que habíamos estado conteniendo. Nos separamos de inmediato, sorprendidos por lo que acababa de pasar. Él sonrió con los ojos humedecidos. Ahora ya no hay marcha atrás, Ana. Y tenía razón. Esa noche, cuando salí de la casa, sentí que mis pasos ya no me llevaban de regreso a mi hogar, sino hacia un camino nuevo, lleno de peligro, deseo y ternura. El primer beso no fue en los labios, pero el segundo sí. Y ese segundo cambió para siempre lo que éramos. Las tormentas no siempre caen del cielo, a veces se desatan dentro de uno. Y cuando se encuentran con otra tormenta, no hay forma de detenerlas. El cielo se había cubierto de nubes negras esa tarde y el aire olía a lluvia.
Llegué empapada, con el cabello pegado a la frente y el corazón latiendo más rápido de lo normal. No sabía si era por la tormenta que se avecinaba o por el recuerdo del beso que nos habíamos robado la última vez. Don Ricardo me abrió la puerta antes de que yo tocara. Me miró de arriba a abajo y soltó una carcajada suave. Si quería darme un susto. Lo logró. Parece salida de un aguacero de película. La lluvia me atrapó en la esquina, contesté riendo nerviosa. Pero aquí estoy. Me ofreció una toalla y me guió hasta la sala. La lámpara estaba encendida, la casa olía a café recién hecho y afuera los truenos rugían. Era como si el mundo entero se hubiera encerrado con nosotros, obligándonos a enfrentarnos a lo que ya no podíamos ocultar. Me senté frente a él secándome el cabello, mientras su mirada recorría cada movimiento mío. Había algo distinto en el aire, más denso, más eléctrico que de costumbre. Ana, dijo de repente. Usted puede irse cuando quiera. Nadie la obliga a quedarse aquí conmigo. ¿Y si quiero quedarme?, pregunté sin pensarlo. Ese intercambio fue como un relámpago, rápido, intenso y capaz de encenderlo todo. Don Ricardo se levantó lentamente apoyado en el bastón, y se acercó hasta quedar frente a mí. Con la mano libre tomó la toalla y empezó a secarme el cabello con movimientos delicados, casi reverentes. Yo cerré los ojos, sintiendo la calidez de sus dedos rozando mi piel bajo las hebras húmedas. Cuando terminó, no se apartó. Sus manos quedaron en mis hombros y yo levanté la vista. Estábamos tan cerca que el trueno que estalló afuera pareció un eco de lo que pasaba dentro de mí. No dijo nada más. Me inclinó suavemente hacia él y esta vez, nuestros labios se encontraron sin titubeos. Fue un beso lento, profundo, lleno de esa mezcla de deseo y ternura que solo él podía darme. Sentí sus manos temblar apenas en mi espalda y las mías se aferraron a su camisa como si temiera que se desvaneciera. La tormenta golpeaba las ventanas, pero para mí el mundo se había reducido a ese instante, a ese hombre que con 80 años me hacía sentir más viva que nunca. Nos separamos con dificultad, respirando agitados. Él me acarició la mejilla con la palma abierta. Sus ojos brillaban como si tuviera 20 años menos. «¿Lo siente, Ana?», susurró. «Sí», respondí con la voz rota. «Y no quiero dejar de sentirlo». Ese fue el comienzo verdadero. La línea se había borrado para siempre y ya no había duda de que lo nuestro había dejado de ser cuidado para convertirse en pasión. Los secretos pesan más en el corazón que en la conciencia. Y cuando uno empieza a vivirlos, ya no hay vuelta atrás. Después de aquella tarde de tormenta, nada volvió a ser igual. La rutina seguía, sí. Yo llegaba cada tarde, preparaba el café, leía en voz alta, lo ayudaba a ordenar sus medicinas, pero cada gesto, cada mirada, estaba cargada de una electricidad silenciosa. Éramos dos actores representando un papel inocente frente al mundo, mientras tras las cortinas se gestaba algo prohibido. Don Ricardo se volvió más atrevido en su manera de hablarme. Ya no se limitaba a cumplidos inocentes. Una noche, mientras partía un bolillo para la cena, me dijo con voz grave: «Ana, usted le da sabor a mis días, como esta mesa no lo había tenido en años». Levanté la vista y encontré sus ojos grises clavados en mí. No era solo gratitud, era deseo. Mi cuerpo lo entendía antes que mi mente. Comenzamos a cenar juntos con más frecuencia. Él abría una botella de vino tinto y encendía solo la lámpara de la sala, dejando la casa en penumbra. El ambiente se volvía íntimo, casi conspirador. Yo lo escuchaba hablar de su pasado y a veces, me contaba secretos que nunca había compartido con nadie. Como aquella vez que confesó que en su juventud había amado a otra mujer antes de conocer a su esposa, pero que el destino lo obligó a elegir distinto. «La vida siempre pone pruebas, Ana», dijo con la mirada perdida en la copa. «Algunas las enfrentamos, otras nos marcan porque nunca las vivimos». Sentí un nudo en la garganta.
Yo también estaba enfrentando una prueba y sabía que al dejarme llevar, me marcaría para siempre. El peligro de ser descubiertos empezó a rondar mis pensamientos. Mi amiga Sofía, la que me recomendó para el trabajo, me preguntaba con frecuencia cómo estaba don Ricardo. Cada vez que lo hacía, yo me ponía nerviosa. ¿Y si alguien sospechaba? ¿Y si mi esposo, Jorge, empezaba a notar mis ausencias más largas? Pero la verdad es que en cuanto cerraba el portón de hierro tras de mí, todos los miedos se desvanecían. Lo único que importaba era él. Una noche al despedirme me acompañó hasta la puerta. Cuando puse la mano en el picaporte, él tomó mi cintura con suavidad y me detuvo. Me giré y sin pensarlo, me besó otra vez. Esta vez fue más largo, más intenso, con la desesperación de dos que saben que no deben, pero tampoco pueden resistirse. Cuando se apartó me sostuvo la cara entre sus manos y murmuró: «Este será nuestro secreto, Ana. Solo nuestro». Yo asentí temblando. Afuera, la calle estaba desierta, oscura. Al caminar hacia mi casa, sentí que mi vida se dividía en dos, la que todos veían y la que vivía detrás de ese portón cubierto de enredaderas. La culpa no borra el deseo, solo lo hace más intenso, como si lo prohibido tuviera un sabor imposible de abandonar. Después de aquel beso en la puerta, mis noches dejaron de ser tranquilas. Me acostaba al lado de mi esposo, pero mi mente vagaba en otra casa, en otra sala, en los labios de un hombre de 80 años que me había devuelto una vida que yo creía perdida. Cerraba los ojos y, en lugar de sentir el calor de mi hogar, sentía el peso de la culpa, mezclada con una ansiedad dulce e imposible de rechazar. Durante el día intentaba distraerme con las tareas de la casa, con mis hijos, con los problemas comunes de siempre. Pero en el fondo, esperaba con impaciencia que llegara la tarde. Esa hora se había vuelto el centro de mi vida, el momento de cruzar el portón y volver a encontrarme con él. Don Ricardo parecía sentir lo mismo. Lo notaba en su manera de esperarme. Ya no se quedaba sentado en su sillón, sino que se levantaba antes de que yo llegara, como un adolescente que aguarda ansioso a su primera cita. Una tarde, mientras leía para él, me interrumpió de pronto. «Ana», dijo inclinándose hacia mí. «¿No siente miedo?» Lo miré confundida. ¿Miedo de qué? De lo que estamos viviendo, de lo que puede pasar si alguien se entera. Me quedé en silencio. Claro que lo sentía. Sentía miedo de los rumores, de mi esposo, de Sofía, de todo el pueblo. Pero también sentía que ese miedo era el precio de algo que ya no podía soltar. Sí, lo siento, admití. Pero también siento otra cosa, algo más fuerte. Él sonrió con esa expresión suya, mezcla de ternura y picardía. Entonces no hay nada más que hablar. La vida es corta, Ana, muy corta. Yo ya la viví y, créame, uno se arrepiente más de lo que no hizo que de lo que sí. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Me hizo entender que él no buscaba juegos ni aventuras pasajeras. Lo suyo era un último intento por vivir con intensidad, y yo estaba ahí, atrapada en el mismo deseo. Ese día me pidió que me quedara a cenar más tarde. La casa estaba en penumbra. Mientras compartíamos el vino, nuestras manos se encontraron sobre el mantel. No las retiramos. Fue el gesto más simple y más arriesgado que habíamos hecho hasta entonces. De regreso a casa, la culpa volvió a golpearme. Miré a mi esposo Jorge dormido y me pregunté en qué momento mi vida se había dividido en dos. Pero en lugar de arrepentirme, cerré los ojos y reviví la cena, su sonrisa, el calor de su mano sobre la mía. La culpa era un susurro incómodo, pero el deseo era un grito imposible de silenciar. Hay noches que parecen alargarse para poner a prueba nuestra resistencia, y la mía aquella vez se quebró. Era viernes y Jorge me había avisado que saldría con unos compañeros de trabajo. Eso me dio la excusa perfecta para quedarme más tiempo en casa de don Ricardo sin que nadie notara mi ausencia.
Llegué con un abrigo ligero y una botella de vino que compré con nerviosismo en la tienda. Cuando se la entregué, él me miró sorprendido con los ojos brillando como los de un joven. Ana, si sigue así, me va a malacostumbrar, bromeó, pero en su voz había un tono distinto, más profundo. Cenamos juntos como ya era costumbre y después nos sentamos en la sala. Afuera el pueblo estaba en silencio, las calles desiertas. Adentro solo se escuchaba el tic-tac del reloj y nuestras respiraciones. Yo le leía un pasaje de un libro, pero cada palabra se deshacía en el aire, porque lo único que podía sentir era su mirada fija en mí. En un momento me detuve, cerré el libro, lo coloqué sobre la mesa y lo miré directamente. Don Ricardo, dije con voz temblorosa. Esto que hacemos ya no es solo compañía. Él no apartó la vista. Lo sé. Y tampoco quiero que lo sea. El silencio que siguió fue como un precipicio. Yo podía retroceder o dar el salto. Y lo di. Me incliné hacia él y lo besé, esta vez sin miedo, sin duda. Fue un beso largo e intenso que encendió todo lo que habíamos contenido durante semanas. Sentí sus manos aferrarse a mi cintura, temblorosas pero firmes. Las mías recorrieron su pecho, notando la fuerza que aún guardaba bajo la fragilidad de sus años. Era como tocar una historia viva, un cuerpo que había resistido al tiempo, pero que todavía sabía vibrar. Nos separamos apenas para respirar, y él apoyó su frente contra la mía. No debería, murmuró. Lo sé, respondí. Pero tampoco quiero detenerme. En ese instante se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. Un sonido seco, repetido y desesperado, que nos hizo saltar de golpe, rompiendo la burbuja de intimidad en la que nos habíamos encerrado. La luz de la lámpara parpadeó. Nos miramos, los ojos abiertos, la respiración agitada. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y el corazón se me subió a la garganta. Era demasiado tarde para esconderse. Afuera una voz familiar, inconfundible, gritaba mi nombre. Ana. Sé que estás ahí. Abre la puerta. Era Jorge. Mi esposo. Y yo sabía por el tono de su voz, que no era casualidad que estuviera allí.